Bueno, continuamos y vemos que la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar. Y en esto mucho tiene que ver la palabra de Dios, que puede ir renovando nuestro entendimiento, y eso va a hacer que al entender y al comprender mucho mejor, cambiando de repente conceptos que tenemos equivocados, podamos disfrutar y vivir la vida que Dios quiere, estando ya justificados. Una de las cosas que quiero tomar es lo que habla la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versos 18 y 19. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto es algo también que tenemos que comenzar a renovar nuestra manera de pensar, que de la manera que Cristo nos ha justificado, que Dios nos ha justificado en su Hijo, veíamos de que es el Dios justo haciendo estas cosas para que nosotros podamos ser justificados delante de Él. Vimos también de que el temor es como algo contrario que va afectando nuestra confianza y nuestra fe. Nosotros debemos tener la confianza, en primer lugar, que el amor de Dios, de tal manera nos amó Dios, que entregó a Cristo para que nosotros podamos estar cerca de Él. Dios quiere que estemos cerca. Dios quiere que tengamos una comunión con Él. Por eso es que Dios hizo todo de esta manera, para que nosotros podamos ser justos en Cristo delante de Dios. Y lo que nos dice la palabra aquí es que en el amor de Dios no hay temor. ¿Por qué? Porque tú confías el gran amor que Dios tiene por ti, ¿no? Que nos ha justificado, y ese perfecto amor va a echar fuera todo temor. Porque la palabra nos habla de que nosotros vivíamos en temor y el temor nos esclavizaba. Estábamos esclavos por causa del temor, nos esclavizaba a la ley. Entonces, pero que el perfecto amor, cuando vamos conociendo el perfecto amor de Dios, que todo lo inició Él, que todo lo produjo Él, que envía a su Hijo por nosotros, cuando comenzamos a entender de ese perfecto amor, el temor no comienza a tener lugar, y el temor va siendo echado fuera de nosotros, porque vamos entendiendo y comprendiendo con cuán grande amor Dios nos ha amado. Algo interesante que dicen estos dos versículos también dice, porque el temor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si nosotros estamos teniendo temor, alguna clase de temor por el futuro, teniendo temor porque de repente vamos a perder salvación, temor porque vamos a ser juzgados, condenados, ese temor si has recibido a Cristo, no estás siendo perfeccionado en el amor de Dios. Es necesario que podamos entender el amor de Dios, lo que Él ha hecho. Por eso de este tema tan importante, que nació en Dios la justificación, que a través de la sangre de Cristo es que podemos ser justos delante de Dios, y no es una obra de hombre, sino es Dios mismo interviniendo en la humanidad para darnos esta salvación tan grande que hemos recibido. El temor lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque hablábamos también de que estoy temiendo que pase algo, y es como poner una cierta fe en eso, y en eso de repente sucede lo que estás temiendo que te va a suceder, porque es contrario a la fe y a la perfección del amor de Dios, que la promesa de Dios es
que Él va a tener cuidado de nosotros, que Él va a protegernos. Entonces la confianza está puesta en mala dirección, ¿no? Entonces entender el amor de Dios a través de Cristo va a hacer que el temor se vaya fuera de nosotros. Y es el temor el que lleva en sí castigo. No es Dios el que va a castigar a sus hijos. No es Dios el que va a venir con castigo a sus hijos, sino que es el mismo temor que nos lleva a escondernos de Dios. Ahora, el Señor nos ha librado de la muerte. El siguiente versículo decía, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto me habla a mí de que cuando yo entiendo que Él me amó primero, cuando entiendo el gran amor que Él tiene por mí, puedo amarlo. Puedo amarlo en libertad. Puedo amar a Dios, puedo amar a Jesucristo en libertad, sabiendo que ese amor me ha dado justificación. Ese amor me ha librado de la muerte y me ha librado del pecado, me ha dado una nueva naturaleza y puedo disfrutar de ese amor. Ninguna relación humana, ¿no?, puede estar basada o cimentada en el temor. Si yo me uno a una persona o si mi esposa está unida a mí por el temor que tiene de lo que le puedo hacer, tenga por certeza que esa relación no va para ningún lado. Porque está cimentada en el temor. Estoy temiendo que me haga algo, por eso me quedo con la persona. Dios no quiere una relación así. Dios no necesita una relación así, no necesita que le tengas miedo. Por eso Él manifiesta su amor en Jesucristo, manifiesta una justificación. Él inicia esto para que nosotros podamos recibir de su amor y que todo temor se vaya fuera de nosotros y podamos disfrutar una relación con Dios basada en su amor. Y nosotros vamos a comenzar a amar a este Dios porque vamos a comenzar a entender su perfecto amor, cómo va obrando en nosotros, cómo va obrando y lo que ha hecho ya a través de su Hijo Jesucristo. Podemos leer en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Vamos a ver ahí del verso 15. De 14 podemos empezar ahí. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Escuche bien. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, usted y yo participamos de carne y sangre, somos seres humanos de carne y sangre. Así que como nosotros los hijos estamos participando de carne y sangre, Jesucristo también se manifestó y vino en carne y sangre. Dice, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, Jesucristo se manifestó para justificarnos delante de Dios, para hacernos justos delante de Dios y para destruir al que tenía el imperio de la muerte, que por causa del temor nos tenía en servidumbre, nos tenía atados a su servicio, nos enseñoreaba de nosotros. Y esto vino Jesucristo a darnos libertad de estas cosas, a darnos libertad. ¿Cómo? Justificándonos delante de Dios, para que seamos aceptados por Dios, para que podamos recibir la naturaleza de Dios y ser librados del poder del temor que nos tenía atados a servidumbre. Hoy somos libres
porque tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios, sin sentimientos de culpa, sin temor, sin culpabilidad. Podemos venir y decirle: papá, necesito que quites de mí, que transformes mis pensamientos, que transformes mi mente con tu palabra, y estar creciendo en lo que es la palabra de Dios. Es importante la palabra de Dios para poder ser renovados en nuestra mente. Así que, como vemos, el temor nos esclaviza, que hemos hablado un poco de eso también. El temor te va a llevar a hacer cosas que no quieres, que no deseas. Pero tienes que saber que Dios está por nosotros, que Dios quiere ayudarnos a poder salir adelante, porque hoy somos justos delante de Dios. Amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer primero el verso 12. Este es el versículo que leímos, que estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Y que Dios muestra su amor, que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. El verso 12, vamos a leer, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí la palabra, nos está hablando de que el pecado entró por un hombre, ¿no? A través de Adán entró a todos los hombres, y por el pecado entra la muerte. Y la muerte pasa a todos nosotros. Luego podemos leer desde el verso 15 en adelante. Dice: pero el don no fue como la transgresión. O sea, el regalo de Dios, el don es el regalo de Dios. El regalo de Dios, la gracia de Dios no fue como la transgresión, no fue como el primer hombre que pecó, ¿no? Sino dice: por si la transgresión de aquel uno murieron muchos, ¿no? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí nos está diciendo la palabra: por un hombre, toda la descendencia de la humanidad entró el pecado, y por el pecado la muerte. O sea, vino la naturaleza de pecado al hombre. Por eso, pero cuando viene Cristo, dice, con el don, ¿no? Con el regalo de Dios, ¿no? Sucede que con la transgresión de uno fueron muchos los que transgredieron. Se multiplicó todos los que le transgredieron la ley de Dios y pecaron y estaban en muerte. Pero dice ahí: pero por aquel muchos, ¿no? Por aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Quiere decir que por uno también vino el regalo de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios con Jesucristo. El verso 16 nos dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. O sea, con el regalo de Dios, con la justificación de Dios, no sucede como entró el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Dice: porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. El juicio vino porque Adán pecó y de ahí toda la descendencia pecó, ¿no? Dice: porque ciertamente el juicio vino por causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Esto es tremendo. Un solo pecado hace culpable a toda la humanidad, pero
toda la humanidad culpable se hace justa por un regalo de Dios. Esto es tremendo. Esto es algo que de repente no sé si lo podamos recibir a plenitud, pero es algo que solamente Jesucristo te lo puede dar. Si tú estás viviendo una religión, si te estás esforzando y ves que no avanzas y estás confiando en tu propia fuerza, en tu propia justicia, Dios, Jesucristo hace una comparación cuando dos hombres van al templo. Y Él, al hacer esta comparación, habla de unos que confiaban en sí mismos, ¿no? Y esto lo podemos leer en Lucas, capítulo 18. Vamos a leerlo ahí. Lucas, capítulo 18. Esto es muy interesante. Lucas, capítulo 18. Del verso 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí el Señor entrega esta comparación con algo muy profundo. Si estamos tratando de por nuestras obras alcanzar justificación, estamos perdidos. Pero si reconocemos que necesitamos de Dios, que necesitamos la justificación en el Hijo de Dios, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él ha hecho por nosotros, vamos a irnos justificados porque vamos a tomar de la justificación de Dios. Así que en esto podemos ver nosotros el amor de Dios a través de Jesucristo y poder tomar de esta justificación que Dios proveyó para el hombre. Si estamos viviendo una religión, si estamos viviendo tratando de forzarnos por agradar a Dios, no vamos a llegar, vamos a seguir atados, vamos a seguir fracasando. Confía en Dios, confía en el amor de Dios por ti, en la justificación en Cristo Jesús por la fe en su sangre. Y yo te aseguro que vas a comenzar a experimentar, a gozar de la vida de Dios, a poder vivir en paz y en una relación de amor con nuestro Creador. Que Dios les bendiga, y si tienen algunas preguntas, algunas cosas, ahí hay un link donde puedan hacer sus preguntas y con mucho gusto le estaremos respondiendo. Que el Señor les bendiga.